Bueno, vean, por ejemplo, cuando uno encuentra esto, uno busca en comentarios, porque lo que hemos dicho, ¿verdad? No son nuestras opiniones, no es lo que nosotros creemos o pensamos. Entonces, aquí, por ejemplo, hay un comentario católico que habla del estudio del Evangelio de San Juan y hay varios comentarios. Y dice, en el estudio de hoy veremos algo muy particular en este Evangelio y habla de varias cosas. Y entonces dice, hoy veremos, entre otras cosas, que en determinado momento de su ministerio, Jesús bautizó a las multitudes, es lo que dice el versículo 23, ¿verdad? Jesús bautizó a las multitudes al mismo tiempo que Juan el Bautista. O sea, es lo que les decía, depende de los comentarios, ¿verdad? Pero acuérdense que un comentario es un comentario, la palabra de Dios es el Evangelio, ¿verdad? Un comentario es eso, está comentando la palabra de Dios. Pero dice aquí, eh, dice, te proponemos analizar juntos este texto para ver qué enseñanzas podemos encontrar. Y entonces va presentando el texto y después dice, después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea, estaba ahí y bautizaba con ellos. Y dice entonces que esta es una gran enseñanza. Dice, ¿cuál es la observación que hace? Veamos en este punto que lo que Jesús nos enseña. Y dice, Él no solo hacía lo que debía hacer, sino que además enseñaba a otros a desarrollar sus ministerios. Entonces lo pone como una pedagogía, así como la misma pedagogía que cómo Jesús se bautizó él mismo si él no tenía pecado. Bueno, una manera de enseñarnos, así lo está poniendo este comentario. Dice, es el principio fundamental de todo líder. Aquel que hace todo por sí mismo y que no delega, pues este no es un buen líder, ¿verdad? Pero aquí tenemos que tomar en cuenta cómo Jesús desarrolla su ministerio como enseñando a que las personas también lo hagan, llama a otros a que desarrollen ese ministerio. Y luego dice, es imprescindible que lo que nosotros aprendemos lo transmitamos, que estemos dispuestos a compartir la enseñanza que recibimos con las demás, a ser multiplicadores. Luego dice, Jesús también bautizaba en Enón, cerca de Salim. Por ahí había mucha agua. Y está hablando del ministerio de Juan, está buscando, esta parte no tiene cita, nos dice de dónde saca de este lugar, pero lo que les estoy diciendo con esto, bueno, dice que es Juan 1:24 al 28, el comentario. Entonces, lo que hace este comentario bíblico es decir que Jesús lo hace como para enseñarnos, como para darnos el ejemplo de bautizar. Ahora, nosotros sabemos que en caso de necesidad, nosotros podemos bautizar a alguien en emergencia, ¿verdad? Pero que el bautismo, pues es un sacramento que lo desarrollan, pues, los sacerdotes, ¿verdad? Originalmente eran los obispos, luego los presbíteros. En todo caso, en caso de emergencia, puede hacerlo un diácono o un laico, pero lo que dice el comentario no niega que lo haya hecho, sino que más bien interpreta algunas veces lo hizo como para enseñar. El texto bíblico no dice eso, en uno dice que lo hizo y en otro dice que no. Entonces, lo que decíamos anteriormente depende de repente de la tradición oral, que ya eso lo habíamos explicado una vez, que las tradiciones orales se recopilan, se juntan, ¿verdad? Y poníamos el ejemplo de la muerte de Judas. En Lucas, en el Evangelio, acuérdense que Lucas tiene dos partes, por decir así, tiene el Evangelio y Hechos de los Apóstoles. Pues en el Evangelio dice que muere, que se ahorcó, ¿verdad? Y en Hechos de los Apóstoles dice como que se desbocó, como que
no sé, como fue algo así como, no se ahorcó, pues como que quedó tirado en un lugar con mucha sangre, que se llama el lugar el campo de la sangre, algo así. Entonces, hay dos narraciones del mismo hecho diferentes. Y la pregunta no es cuál es la verdadera, porque fueron tradiciones orales que se unieron. Igual, si ustedes leen la conversión de Pablo en Hechos de los Apóstoles, está narrada 3 veces de forma diferente. Entonces, nunca es la pregunta, ¿cuál es la verdadera? O sea, ¿bautizaba o no bautizaba? Creo que no es la pregunta. Es decir, si está en el texto, quiere decir que habían distintas tradiciones orales que se recopilaron y que se ponen en el texto porque las dos se enriquecen. Como pudo haber bautizado para enseñarnos, pudo no haberlo hecho, o hubo testimonios de que en algunos casos que sí lo hizo. Pero lo importante es, bueno, pues Jesús que nos está transmitiendo, que nos está enseñando, que es modelo, y la pregunta pues sería, no sería cuál es la verdadera, cuál es la verdad, ¿lo hizo o no lo hizo? ¿Sí me doy a entender o no mucho? ¿Aló? ¿Están, Sí, están, licenciada. están por ahí o no? ¿Sí dicen? ¿Perdón? ¿Sí me di a entender? Sí, licenciada, sí se dio a entender. Ah, bueno. Bueno, pues entonces rápidamente veamos aquí, veamos un poquito el tema que estábamos trabajando del templo, que era la purificación del templo, que era lo que estábamos trabajando, y nos damos cuenta que la mayoría ya me pasé, que la mayoría de los signos que hace Jesús son mesiánicos. Esta es la parte que nos toca ahorita trabajar, la de Nicodemo, pero para que ustedes vean cómo termina la parte del templo. Fíjense pues, aquí está la conclusión. Aquí tenemos la conclusión del templo. Entonces, cuando resucitó, o sea que en el momento del signo, pues las personas no lo comprendieron, ¿verdad? Sino que dice en el versículo 22, estamos siempre en el capítulo 2, así pues, cuando resucitó de entre los muertos, recordaron sus discípulos que había dicho aquello y creyeron en la escritura y en la palabra que dijo Jesús. Ok, entonces, ni los judíos ni los discípulos captaron el sentido profundo de la escena. ¿De qué escena estamos hablando? De la purificación del templo, que era lo que trabajamos la semana pasada. El hecho de la resurrección de Jesús y la donación del Espíritu hicieron penetrar en el significado hondo de la acción de Jesús que había realizado y de la palabra que había proferido. O sea, hay dos temas, lo que la palabra que hizo y el significado profundo. O sea, acuérdense del signo, ¿verdad? El signo que representó esa acción, pero esa acción iba acompañada de esa palabra. Entonces, acuérdense que el objetivo del Evangelio es presentar a Jesús Mesías, ¿verdad? Entonces, está anunciado en el Antiguo Testamento como Mesías. Y entonces aquí vemos cómo él anuncia o dice una palabra que va acompañada de un signo que igual que los profetas en el Antiguo Testamento no lo entendía todo el mundo, igual a Jesús no lo entendieron, pero cuando él resucitó, ¿quiénes fueron los que captaron eso? Pues sus apóstoles, ¿verdad? Entonces, luego, cuando ustedes lean el capítulo 2, retrospectivamente desde el principio, van a encontrar la conexión que se necesita que encuentren entre Caná y el nuevo templo. Hay una conexión. En Caná, el agua fue convertida en vino. Ese es un signo. ¿Para qué servía el agua que se utilizaba
y que estaba en las grandes vasijas, pues servían para la purificación. Y ese signo que servía, esa agua que servía para purificarse, fue cambiada por otro elemento purificador. Fíjense, es la misma acción. El agua purificaba, era un signo que purificaba, pues, que tengan las manos sucias, que era un signo de limpieza, de limpieza externa. Pero el vino es un elemento purificador más rico y precioso. Entonces, este vino es signo de la nueva alianza. Y fíjense que todavía hay un poco más, ¿verdad? Porque esa agua que era para purificar estaba en esas grandes vasijas de piedra. Y si ustedes se van un poquito más al Antiguo Testamento, al Éxodo, ustedes van a encontrar que el decálogo, o sea, las 10 palabras que Dios le da a Moisés, son para purificar, son para acercar, Acuérdese que Dios hace de esa gente que salió migrante, que eran esclavos, que no tenían identidad de pueblo, hasta en el Sinaí. Y por el decálogo, por las 10 palabras, Dios los hace pueblo. Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Es Dios quien hace, volvemos al tema de donación, ¿verdad? Dios se da a esta gente no por ningún mérito, ellos no tienen ningún mérito, pura donación de Dios. Y como donación da también sus 10 palabras, el deca, 10, logos, palabras, 10 palabras. Y esas palabras era para mantener esa relación, esa intimidad con el dueño del pueblo. O sea, Dios era el dueño del pueblo y el pueblo le pertenecía a Dios. Entonces, esa fue la primera alianza. Y esas aguas con las que se lavaban, se purificaban las manos, se lavaban los ojos, las orejas, la boca, todo para mantenerse puros externamente, fue cambiado por el vino, ¿verdad? Una nueva alianza. Las que más adelante ese vino va a ser la sangre de Cristo. Entonces, fíjese, está el agua, está en esas grandes vasijas de piedra. El contenido del agua está en vasijas de piedra. El contenido de la palabra de Dios está en tablas de piedra. Bueno, ahora estas vasijas de piedra ya no van a tener agua para purificarse externamente, sino van a tener algo mucho más rico y valioso como es el vino, signo de la sangre de Cristo, que lo tenemos en la última cena, que en el Evangelio de Juan no hay última cena, pero está la referencia en los sinópticos. Entonces vean ustedes, luego este vino va a ser la sangre de Cristo. Igual pasa con el templo. Las víctimas del templo de Jerusalén, que eran los corderos y todos los animales que se sacrificaron, serán sustituidas en el nuevo templo. Y va a haber un nuevo culto y va a haber una nueva víctima. ¿Y quién es esa víctima? Pues es el cuerpo de Cristo, muerto y resucitado. Fíjense que en este párrafo está la síntesis de las bodas de Caná, Jesús, el Mesías, el nuevo, el prometido, que hace las cosas nuevas. Es nuevo templo, es nuevos ritos, es nueva celebración, es nuevo culto, todo es una novedad, ¿verdad? Y entonces aquí les explica lo que yo quería que viéramos en la sesión de hoy. ¿Por qué el evangelista coloca el episodio de la purificación del templo al principio de su libro? O sea, está en el capítulo 2, mientras que los sinópticos lo colocan al final como causa de la muerte de Jesús. Y entonces la explicación que da este comentario es que al anticipar, al colocar este relato, que seguramente pasó porque está contado en los
4 evangelios, solo que en el evangelio de Juan está al principio, en el capítulo 2, dice que al anticipar esta escena al principio del ministerio del maestro y colocarla inmediatamente después del vino de Caná, el evangelista ha querido hacer ya desde el principio una referencia discreta a la muerte de Jesús. Fíjense cómo el lugar donde está colocada la narración tiene también un significado, porque aquí no solamente nos está ubicando hace 2000 años, sino nos está dando ya algo para que nosotros entendamos nuestra Eucaristía, que es donde actualizamos los dos temas, la purificación del templo y las bodas de Caná. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a una, fíjense, que nosotros en la Eucaristía decimos públicamente que somos pecadores y estamos en el encuentro, pues, con Cristo. Vamos a eso vamos a misa, a encontrarnos con Cristo, a tener un encuentro personal con Él. Entonces, hacer a esa nueva alianza que Él realizó hace 2000 años, nosotros la actualizamos en el momento de la consagración, en ese momento donde el sacerdote pide al Padre que envíe su Espíritu y transforme ese pan y ese vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Fíjense que aquí está el tema de Caná y el tema del nuevo templo. Y las dos cosas tienen que ver con la novedad de Jesús. Las dos cosas las encarna Jesús. Jesús es el nuevo vino, es el nuevo templo, es el que realizan las bodas, porque se dan cuenta que en la boda de Caná no se dice quiénes son los esposos. No se habla de, ni tampoco es que nos está contando cómo eran las bodas hace 2000 años, sino que es realmente el relato de ahí, el centro de ese relato es Jesús. Y Jesús que está participando en esa boda y que tiene una participación a pesar de que no le ha llegado la hora. María, como modelo de cristiana, atenta a la palabra, a la necesidad, es obediente, ¿verdad? Obediente a la palabra de Jesús. Y aunque no ha llegado la hora de Jesús, ella dice, hagan lo que Él les dijo, le dice a las personas que están ahí. Entonces Jesús está presentando las nuevas bodas, las bodas, la alianza que Dios hizo en el Sinaí de Dios con su pueblo, ahora es la nueva alianza, pues significada como una boda, con las bodas mesiánicas de la nueva alianza, esa semana inaugural, la nueva comunidad, la nueva humanidad, y Jesús presente para esta novedad. Entonces, aquí nosotros vemos que en el caso del nuevo templo, las víctimas del templo de Jerusalén serán sustituidas en el nuevo templo con nuevo culto. Y la víctima nueva, pues, es el Cordero, o sea, el nuevo Cordero es Cristo, muerto y resucitado. ¿Y por qué colocó entonces el evangelista o las comunidades, por qué colocan este tema al principio? Pues dice, pues aquí nos está presentando ya, insinuando de una manera muy tierna, muy sencilla, el ministerio del maestro y nos está presentando que inmediatamente después del vino de Caná, el evangelista ha querido hacer ya desde el principio una referencia discreta a la muerte de Jesús, actualizada en el sacramento de la Eucaristía. Así como el vino de Caná era una alusión a la sangre de la Eucaristía, así la mención del cuerpo de Jesús es una referencia velada a la carne. Es el templo, ¿verdad? Que le dará vida al nuevo mundo. Además, Jesús será el lugar
donde se realice el nuevo culto. Acuérdense que con la samaritana más adelante, cuando ella le pregunta, ¿dónde hay que darle culto a Dios? ¿Por qué le preguntó eso la samaritana? Porque no podían ir al templo de Jerusalén, ¿verdad? Ellos no tenían acceso a ese templo, eran vistos como paganos, eso ya lo explicamos cuando vimos ese tema. Entonces ellos tenían sus propios templos, ¿verdad? Betel y Gilgal, que eran los que estaban cerca. Entonces, por eso los miraban paganos, los de Jerusalén, porque en ese templo no estaba Yahvé, en cambio en el templo de Jerusalén sí. Entonces la samaritana le tiene que preguntar a Jesús, ¿en dónde hay que darle culto a Dios? ¿Y qué le contesta Jesús? Pues le contesta que llegará el tiempo en que será en espíritu y en verdad. Bueno, pues aquí tenemos el nuevo templo de Dios, que es Jesús, ¿no? El nuevo templo. Y Jesús es el verdadero lugar de la salvación. Aquí, ese es el camino que lleva la cristología de Juan. Es eso que dijimos que es una cristología descendiente, abajamiento, pero luego va a estar exaltado. Eso va a ser en la segunda parte del libro, la exaltación, la glorificación. Cuando vemos que Jesús en las bodas de Caná le dice a su madre, no ha llegado mi hora, porque la hora es esta, la hora de la exaltación. Ese abajamiento en el Evangelio de Juan, el momento de la crucifixión, es un momento de entronización, o sea, Jesús es entronizado como rey en la cruz. Por eso el letrero dice Jesús, rey de los judíos, ¿verdad? Y dice que está escrito en distintos idiomas para que lo conocieran en hebreo, en griego y seguramente en arameo. Bueno, entonces esto era la primera parte que teníamos que terminar y la segunda era esta, que era la parte que tiene que leer nueva en el Evangelio de Juan, del capítulo 2:23 al 3:21. Pero para que ustedes tengan la idea completa, yo no les puse solo esto del 2:23 al 3:21, sino les puse todo el 2 para que vean esa conexión de las bodas de Caná con el templo y con Nicodemo hasta el 3:21. ¿Sí se fijan? ¿Cómo vamos hasta aquí? Sí, licenciada, sí. Bueno, preguntas y dudas porque hoy sí ya tenemos, no vamos a terminar con esto porque ya son las 9:40, ya nos pasamos. Entonces, pues, y yo empecé desde las 8 a darle clases a Gabriel, que creo que ya se fue. Ah, no, ahí está. Bueno, entonces, si tienen dudas del trabajo, de lo que vamos haciendo, de lo que no han entendido, por favor, antes que se termine esta sesión. Dudas, preguntas, deberes, trabajos, comprensión del tema, no comprendí cosas. Pues también pues. Todo el mundo ha entendido todo. Ya. Sí, licenciada. Gracias. Ya podemos seguir así sobre ruedas sin estar regresando a cada rato. Sí, licenciada, ya entendimos. Ya. Bueno, entonces vamos en el librito en la página 148. Voy a volvérselos a pasar. Tienen que bajarlo porque si no se pierde ahí en el chat. Después ya no lo pueden ver, aunque lo vean, ya no lo pueden bajar porque creo que tiene un tiempo, no tiene tanto para mandarlo. Creo que también lo tienen en el portal. Si mal no recuerdo, también lo puse en el portal. Víctor, lo acabo de mandar nuevamente en el grupo nuestro de WhatsApp. Ah, ok, gracias, Víctor. Ok, gracias. Entonces, ahí tienen para enriquecer el tema y si tienen dudas, pregunten, así como hizo hoy Gabriel, que gracias a él, pues se hizo otra vez todo ese repaso para que todos fuéramos un poquito al mismo nivel. Así es que si ya Sí, no... Betsaida, es que la clave está en la lectura de este librito. Ahí está prácticamente la
la clave, porque paso por paso lo va llevando a lo largo del... Es como un pie de página grande, lo veo yo como un pie de Es que página grande. eso es un Ajá, comentario grande. exacto. Y lo que tienen en la Biblia son comentarios pequeños. Pero como yo entiendo que ustedes trabajan y hay muchas cosas, pues yo me conformo con que lean el comentario pequeño de su Biblia. Pero, para enriquecer el tema, tienen este material, por eso está ahí, para que se apoyen, porque como les vuelvo a repetir, el diplomado es predicación, entonces entre más enriquecen ustedes el conocimiento del Evangelio, más lo pueden predicar, ¿no les parece? Sí, está excelente, licenciada. Así es. Qué bueno, Gabriel, me da mucho gusto entonces. Entonces, si ya no tienen más dudas y preguntas y ya saben que tienen que leer el capítulo 2 y el 3 hasta el 21 y ayudarse con las notas de pie de página y si quieren ayudarse un poquito más con el texto, pues ahí está el texto y lo que sí necesito es que lo hagan con sus propias palabras. Ya está habilitado la tarea para hasta dentro de 8 días. Hay 8 días para que lo pasen y bueno, entonces que pasen buena noche y hasta la próxima. Licenciada, disculpe, buenas noches. ¿Qué pasa? Buenas noches, Silvia. Entonces, al leer estos capítulos, usted lo que quiere es lo que entendamos, una breve reflexión de lo que entendemos de lo que vamos a leer. De lo que entiendan, pero con ayuda de la nota de pie de página de su Biblia. No solo lo que usted va a entender de la lectura del capítulo 2 y 3, no lo que usted entienda directamente de ese capítulo, sino de ese capítulo con la ayuda de la nota de pie de página de su Biblia. Y si tiene tiempo y voluntad y quiere añadir un poquito más, pues tienen el libro para que ustedes añadan un poquito, pero si no tienen tiempo y no pueden, con que lo hagan desde su Biblia es suficiente. Gracias. Licenciada, disculpe, ¿el tamaño de la tarea? Les puse ahí entre media página y una, por si algunos tienen letra grande o si lo hacen, no sé cómo lo hacen, algunos me lo mandan escrito a mano, entonces, si es letra grande, pues una página, ¿verdad? Pero no más de una página. Muchas gracias. O Feliz media noche. página, o de media página a una página, no mucho más. Buenas noches, licenciada. Feliz Buenas noche, noches, licenciada. ya nadie más. Ángela, ¿quiere hablar? Sí, solo para agradecerle su tema, excelente. Y feliz Ay, noche y que descanse. gracias, Ángela, feliz noche. Yo me puse estos grandes lentes porque estos son como para poder leer en la Biblia, ya ni me dio tiempo de leerles en la Biblia. Pero me puse por eso estos grandotes que parecen lupa. Bueno, que pasen feliz noche, que descansen, ahí nos vemos dentro de 8, primero Dios. Sí, feliz noche, Betsy. Gracias, feliz Buenas noche. noches, padre. Saludes al padre Esvin. Sí, por ahí anda. Pero ya no se conecta, ¿verdad? O ahí anda. Sí, no, ahorita es que tuvo una salida hoy. Apenas Ah, va llegando. ahí me lo saluda. Sí, Cuídense mucho, pues un abrazo. gracias. Sí, 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 sí.